Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bueno, hoy vamos a hacer un video como veníamos haciendo. Vamos a analizar YPF, que es una de las empresas que me estuvieron pidiendo en algunos comentarios. Y bueno, vamos a arrancar. Primero la vamos a ver desde el punto de vista técnico y después sí vamos a ver un poquito los balances, algunos ratios, a ver un poco cómo anda desde el punto de vista fundamental, ¿sí? No se vayan que ahí arrancamos. Bueno, ahí arrancamos, nos vamos para el gráfico. Lo vamos a ampliar un poquito para ver qué venía pasando con este papel. Yo acá tengo marcado lo que había sido el gap de las PASO 2019. ¿Se acuerdan que bueno, ese lunes prácticamente todo el Merval había caído promedio un 50%? Después, bueno, miren cómo hizo un pullback generando una resistencia. Después se fue para abajo, pero miren cómo nuevamente esto que había sido resistencia, de vuelta lo vuelvo a usar como resistencia ya en el 2023, o sea, lo volvió a reconocer como resistencia después de esta caída y la recuperación. De vuelta a resistencia, 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 hasta que finalmente lo supera, medio de que quiso usarlo como soporte, pero bueno, se vino de vuelta para abajo y después finalmente lo pudo superar. Así que ahora nos vamos a acercar, este lo vamos a estirar un poquito por acá. Miren cómo acá hizo también en noviembre del año pasado un gap del 40% prácticamente, ¿sí? Todo este gap que tenemos acá. Y ese gap, miren cómo fue a buscar esta resistencia que teníamos marcada, que bueno, toda esta zona fue resistencia, y si no me equivoco, esto también viene de atrás, ¿sí? Bueno, justamente esta línea también es muy importante. Porque esta línea que tengo acá marcada, que fue resistencia acá y acá fue resistencia junto con este gap, es la línea que había sido soporte y también resistencia antes de las pasos del 2018. Entonces, ustedes miren cómo siempre uno de los principios del análisis técnico es que la historia se repite. Y esto te lo está demostrando. Mirá cómo acá, bueno, toda esta zona que venía lateralizando usó justamente esta línea como resistencia prácticamente. Y ahora más o menos 3, 4 años después, la vuelve a reconocer, ¿sí? Vamos a estirar un poquito estas líneas de vuelta. Miren cómo, bueno, finalmente la logra superar después de este gap. Los primeros días estuvo ahí queriendo superarla sin poder, pero finalmente en lo que fue el 24 de noviembre del año pasado, la supera con una subida ese día del 12%. Y a partir de ahí, miren cómo lo empieza a usar como soporte, ¿sí? Soporte, soporte. Bien, tenemos acá otra línea más, que esta también viene de lejos, a ver. Bueno, miren cómo esta línea que fue acá soporte, la rompe y miren cómo acá la usó como resistencia. Acá varios días la usó como resistencia, acá lo mismo y finalmente la logra superar. O sea, vemos que este papel está teniendo fuerza y está buscando resistencias por unos días, no las puede superar, ¿sí? Pero finalmente después tiene la fuerza para ir a buscar. Entonces miren cómo está haciendo tipo una escalera. Resistencia, la supera, la usa como soporte. La que había sido resistencia la supera, vuelve, la usa como soporte. O sea, está haciendo medio como una escalera entre resistencias y lo que después pasa a ser un soporte. Y bueno, y en este momento, ayer viernes cerró en 20 con 26. Acuérdense siempre, acá estamos viendo el ADR, ¿sí? Siempre traten de ver los papeles en dólares para no verlo distorsionado por la inflación si lo ven en pesos, ¿sí? Bien, ¿y qué puede pasar ahora? Bueno, les decía que ayer cerró en 20.26 con una subida y si nos vamos para atrás, bueno, podemos ver qué hay en esa zona y también es un punto interesante. Miren cómo si tiramos el precio de cierre de ayer para atrás, fíjate cómo que acá hizo resistencia el viernes, si la tomamos, como allá por el 2018 había sido soporte esta línea. La misma línea estamos hablando, ¿eh? Todo soporte, soporte, todo soporte. Acá no llegó, pero casi casi fue resistencia. Acá fue resistencia. Entonces, ustedes vean cómo siempre el papel
va reconociendo líneas y en muchos casos, como acá, muchos años para adelante, ¿sí? Un libro que les recomiendo que el otro día alguien me preguntaba en un video los libros. Este es uno de los mejores libros de análisis técnico. Esto es prácticamente la Biblia del análisis técnico. Y bueno, y justamente este libro habla de estos temas, de que, como les decía, uno de los principios del análisis técnico es que la historia se repite y es justamente esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Por lo tanto, bueno, estamos en una resistencia importante que cerró ayer viernes, justamente por esto que veíamos acá. De superarla, ¿qué podría ser? Y bueno, ya podríamos trazar más o menos a lo mejor una zona de resistencia por acá, aproximadamente, ¿sí? Que si ustedes se fijan había sido resistencia en esta zona, en esta zona y en esta zona. Y más o menos cuánto tenemos, es un trecho un poquito amplio si no me equivoco, vamos a ver. Seguramente no llegue de un tirón, ¿no? Un 20% tenemos para que llegue ahí. Así que bueno, posiblemente, vamos a ver, pero pueda llegar a ser lo que viene haciendo hasta ahora. Llegó a esta resistencia, que vuelva acá y que use esta que había sido resistencia y la use como soporte, como hizo con esta y como hizo con esta, ¿sí? O sea que podría llegar a ser lo mismo, ¿no? Yo no creo que la rompa y se vaya de una para acá arriba, ¿sí? Y si vemos un poco a ver qué nos dicen los indicadores, seguramente estén bastante altos, ¿sí? Miren cómo el RSI ya prácticamente llegando a zona de sobrecompra. El MACD subiendo, por ahora con histogramas positivos. Y el Concord también bastante alto y ahí medio como queriendo aflojar un poquito. Inclusive ya miren cómo está prácticamente en máximos históricos el Concord, ¿sí? No suele superar esa zona, la superó un poco. Es más, ni siquiera lo que es el contorno, lo que superó fue las manos chicas comprando, pero el contorno de la montaña está acá abajo, o sea, no lo superó. Si nos vamos más para atrás, de vuelta, o sea, está prácticamente en máximo histórico lo que es el Concord. Entonces, de vuelta, esto te muestra que posiblemente haya alguna corrección antes de que llegue a la próxima resistencia, ¿sí? Así que bueno, esto sería un poco un pantallazo de lo que podemos ver en el papel desde el punto de vista técnico. Creo que acá, en este preciso momento, y esto no es recomendación, simplemente una opinión, y está un poquito caro para entrar justamente ahora, salvo que vayan a largo plazo, que eso vamos a ver ahora en el análisis fundamental, ¿sí? Así que ahí vamos para el fundamental. Bueno, así que vamos a ver un poco balances, algunos ratios de este papel, a ver qué podemos ver, ¿sí? Vamos a ver la pantalla de análisis fundamental. Bueno, acá lo que estamos viendo en principio es el gráfico en pesos. De vuelta, yo siempre les recomiendo viéndolo en dólares, justamente porque en pesos siempre van a ver que todos los papeles están subiendo, pero tiene mucho que ver con la inflación, ¿sí? Veamos un poco primero algunos ratios y después vamos a ver los datos del balance. Bueno, acá en esta página nos muestra un poco, digamos, bueno, obviamente el símbolo de la empresa, el nombre, a qué sector o a qué industria pertenece, a qué sector, país, en qué mercado cotiza, bueno, y distintos datos de esta empresa. Y yendo a lo que nos interesa, acá tenemos por un lado los ratios de liquidez. ¿Se acuerdan cuáles eran los ratios de liquidez? Tenemos primero el current ratio. El current ratio, ¿se acuerdan que era tomar el activo corriente dividido el pasivo corriente? ¿Por qué corriente? Porque es aquello que se va a ejecutar antes de un año, supuestamente, ¿sí? El current ratio lo que tiene es que te toma todo el activo, incluyendo inversiones a corto plazo, lo que son deudores por venta, o sea, la gente que le debe plata a la empresa y lo que son los inventarios. Entonces tenemos otro ratio que es el quick ratio. El quick ratio, digamos que es lo mismo que el current ratio, pero le saca
el inventario, porque uno podría llegar a decir, bueno, está bien, pero yo no estoy 100% segurísimo de que la empresa en menos de un año va a poder vender su inventario, ¿sí? Se supone que sí, pero si yo quiero hacer lo que se llama un ratio más ácido, o sea, un poquito más estricto para estar más seguro, bueno, entonces al activo corriente le quito los inventarios y ahí voy a tener el quick ratio. Y el cash ratio es el más ácido de todos, va a tomar solamente la liquidez, o sea, el efectivo que tenga la empresa, efectivo o cuentas bancarias, digamos, de disponibilidad inmediata, ¿sí? Miren cómo justamente el ratio va cayendo a medida que lo hacemos más ácido o más estricto, ¿sí? 0,90 es el current ratio. Ya de por sí, 0,90 me está diciendo que la empresa no tiene la cantidad de dólares necesarios para afrontar las deudas que tienen en el corto plazo. ¿Por qué? Porque yo tengo que el activo es lo que tiene la empresa dividido el pasivo, para hacerlo muy simple, que es lo que debe. Si este número me da menor que 1, significa que la empresa no tiene el activo suficiente para afrontar el pasivo, que es lo que tiene que pagar. Por lo tanto, siempre el current ratio es mejor que sea mayor a 1, ¿sí? Cuanto mayor es, significa que por cada dólar, supongamos que sea el current ratio 1, para hacerlo fácil, eso significa que la empresa tiene $1 por cada dólar que tiene que pagar. En este caso, la empresa tiene 90 centavos de dólares por cada dólar que tiene que pagar, ¿sí? Bien. Después tenemos de solvencia, que tenemos el debt equity, que acá lo que toma es el pasivo dividido el patrimonio. En este caso, nos conviene que sea lo más bajo posible, es menor a 1, o sea que por ese lado está bien. Y bueno, después hay, esto después si ustedes lo quieren ver, yo los había mostrado la otra vez, la página es Screenermatic. Hay que estar suscrito, es muy barata en realidad, pero si no, ustedes les deja ver, creo que son 5 activos por semana o algo por el estilo, lo que es la versión gratis, ¿sí? Después tenemos los de rentabilidad, del ROE al ROE y los de valuación, ¿sí? Así que ahora, bueno, vamos a ver un poquito lo que es los números del balance, a ver qué anda pasando por ahí. Bueno, acá estamos con el balance. Por un lado tenemos los ingresos que tiene la empresa, o sea, los ingresos son las ventas, ¿sí? Que tiene la empresa. Acá tenemos que ir viendo cómo que vaya subiendo, ¿sí? Más ingresos. Tengan en cuenta que este balance está expresado en millones de pesos, ¿sí? No está en dólares, está en pesos. Por lo tanto, esto también está influenciado un poco por la inflación, ¿no es cierto? Pero bueno, para tenerlo como parámetro o como una idea, no sirve, ¿sí? Vemos que, bueno, que las ventas vienen subiendo año tras año, pero obviamente de la misma manera que las ventas vienen subiendo, el costo de esas ventas también vienen subiendo. De manera que el ingreso bruto, si bien viene subiendo, miren cómo ya, a ver, bueno, entre el 2023, primer cuatrimestre y segundo, no hubo tanta diferencia. En el tercero, un poquito más, pero tampoco tanta, pero sí hubo un gran salto de lo que fue el tercer trimestre del 2023 contra el cuarto, o sea, a diciembre del 2023, ¿sí? Miren cómo tuvo un salto en esta de 222.000 a 374.000, ¿sí? Lo que es el ingreso bruto, que es las ventas menos los costos para poder conseguir esas ventas, ¿sí? Y después, bueno, vamos un poquito más, pero para tampoco ser tan largo el video, vamos a lo que nos interesa, que es el ingreso neto. El ingreso neto es ya lo último que le queda a la empresa después de haber descontado todos los gastos. O sea, tenemos las ventas menos los costos, eso es el, el ingreso bruto, ¿sí? Y después a eso hay que descontarle más gastos, que son los gastos cotidianos de la empresa, ¿sí? Los gastos fijos, los gastos variables, los impuestos, bueno, y ahí llegamos a justamente el ingreso neto, que es la ganancia o pérdida que tuvo la empresa. Miren cómo en el cuarto trimestre tuvo una pérdida importante, ¿sí? 1.600.000 contra 64.000 del anterior, contra ganancias que tuvo en los años anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado por ese lado, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta.
Y después lo que tiene muy piola esta página, acá lo que estamos viendo en realidad son los números reales, ¿sí? O sea, ventas y costos en pesos. Pero lo que ven acá es lo mismo pero en porcentaje. Entonces lo que está bueno es que los ingresos, digamos, de la empresa, en todos los casos siempre va a ser el 100%, ¿sí? Porque me va a tomar en porcentaje cuánto obtuvo la empresa. No, no importa cuánto haya vendido. Lo que vendió, sea lo que sea un peso o sea 20 millones de pesos, es su ingreso, es el 100%, ¿sí? Entonces, en base a ese 100%, me va a decir cuál fue el porcentaje, por ejemplo, del costo. Entonces, yo tengo acá un parámetro mucho más visual y mucho más fácil de entender en porcentajes que en números. Yo ya sé más o menos que el costo de esta empresa está entre el 70 y 80%. Miren cómo más o menos se ubican en 77, 83, 78, sube un poquito, baja un poco, pero está más o menos en el rango de los, diría, 75, 85%, ¿sí? Después tenemos el margen bruto, que dijimos que eran las ventas menos los costos de esas ventas. Bueno, acá también es importante saber qué porcentaje es. Miren cómo justamente vino cayendo un poco. Y bueno, y si vamos abajo de todo, tenemos el margen neto, que este margen neto me representa lo que vimos por acá arriba, que es el ingreso neto, ¿sí? Obviamente si es ganancia va a ser un número positivo, pero como estos últimos años, no años, perdón, cuatrimestres, porque lo estamos viendo en cuatrimestre, en trimestre mejor dicho, fueron negativos, miren cómo acá me está mostrando porcentajes negativos. Y el del último muy muy grande. Miren si lo vemos un poquito, vamos a verlo un poquito en visión anual. En visión anual tenemos de vuelta. Tuvimos pérdidas, ingreso neto, los dos últimos años, ¿sí? Estos son el 23 y el 22, ¿correcto? Bueno, y en el porcentaje me muestra lo mismo. Bien. Y acá abajo les va a mostrar lo mismo que estábamos viendo antes, que son los ratios, pero acá lo pueden comparar año tras año. Miren cómo el current ratio se mueve por lo general alrededor de 1, porque tenemos 1,6, 1,20, 1,16, 0,98, o sea, más o menos se mantiene. Y como dijimos antes, el current ratio va a ser mayor al quick ratio y el quick ratio va a ser mayor al cash ratio. ¿Por qué? Porque cada vez le sacamos más cosas al activo. Entonces, cuando yo tengo un numerador más chico, obviamente, si lo divido, el pasivo siempre va a ser el total corriente, siempre el mismo, el pasivo no se modifica. Entonces, si el número arriba es más chico, obviamente el resultado va a ser menor, ¿sí? Bien, vamos ahora a otra página para ver un poquito los mismos, prácticamente muestran los mismos números. A veces puede haber alguna pequeña variación. Esta es la página de Morningstar. Acá sí hay que estar suscrito. Pero fíjense, por ejemplo, acá Morningstar me dice que el Quick Ratio es de 0,63 y en la que veíamos recién nos decía que era de 0,43. ¿Ven que hay una pequeña diferencia? El current ratio 0,90 y acá el current ratio 0,94. Bueno, acá está bastante parecido, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, estos son un poco los números que podemos ver de esta empresa. Y esto que les voy a mostrar ahora es algo bastante subjetivo porque son estadísticas que se hacen, son cálculos. ¿Y qué es el fair value? O sea, todo esto se hace para llegar a un fair value, lo que es el valor intrínseco de la empresa. Ustedes saben que el análisis fundamental nos va a mostrar un valor de la empresa. El análisis técnico nos muestra el precio. Yo sé que el precio de la acción de YPF es de 20 dólares. Listo. De ahí no te puedes mover. Son 20 dólares porque es lo que te costó. Se acabó. Pero la evaluación de la empresa es el valor que tiene la empresa en base a lo que es la empresa, a sus balances, a su proyección futura. En base a eso se calcula. Y hoy en día se estima que más o menos ese valor está en 28 dólares, ¿sí? Contra el cierre que es 2026. Ven que el 2026 es lo que vimos recién. Esto no va a cambiar. Esto va a cambiar todos los días. Esto no cambia todos los días. El fair value o el valor intrínseco se va calculando y son cálculos más para largo plazo. A lo sumo puede variar un poco con la presentación de los balances, pero no es un número que se saca todos los días, ¿sí? A diferencia del precio que obviamente todos los días va a variar.
Entonces, esto me dice que esta empresa está subvaluada en más o menos un 20%. ¿Y subvaluada por qué? Bueno, porque el precio que tiene esta empresa en el mercado es menor al precio que debería valer la empresa por sus proyecciones futuras. Ustedes, depende de la página que usen, van a ver en este caso $28. A lo mejor miran otra, va a decir 29. Miran otra, va a decir 27.50. ¿Pero por qué? Porque justamente ahí hay gente que analiza y como son proyecciones, es una estadística y bueno, algunos podrán tomar algunos parámetros, otras personas o analistas parámetros distintos. Entonces, bueno, va a variar de vuelta. No es un número fijo, sino que es una estimación, ¿sí? Así que bueno, por ahora con esto estamos para que no se haga tan largo el video. La idea es, bueno, acá pudimos ver varias cosas. Una empresa de las que ustedes me pidieron en los comentarios, así que sigan poniendo. Obviamente que no puedo todos los días hacer videos, pero voy a ir tratando de en lo posible hacer un poco más seguido y bueno, ir viendo las empresas que ustedes me pidieron. Así que de vuelta, si les gusta el video, dejen el like, que me gusta, no, que me sirve para el logaritmo de YouTube, para seguir creciendo. Y bueno, y si alguno no está suscrito, suscríbanse y aprieten la campanita, así les va avisando cuando subo nuevos videos. Bueno, esto va a ser todo por hoy, que tengan muy lindo fin de, nos vemos en el próximo video. Chau chau.